Cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Estamos muy contentos y agradecidos por este espacio que nos han regalado. Ya hemos venido dialogando sobre la pedagogía narrativa desde el año pasado, sobre sus herramientas, sus fundamentos. El encuentro pasado hablamos un poco más sobre la contemplación y cómo este itinerario se ha distribuido en 3 etapas. Y el día de hoy nos acompañan 3 personas muy especiales que son acompañantes y que se han formado dentro de esta pedagogía. Entonces, la idea de nuestro encuentro es que vamos a conocer un poco más de esta experiencia desde el aprendizaje y desde la práctica propiamente en los grupos de trabajo. Les damos entonces la bienvenida y les pedimos por favor que se presenten. Sí, gracias, Joana. Yo soy Patricia Gómez, pertenezco a la Vicaría San Pedro y soy de la parroquia de San Nicolás. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder dar a conocer algo de mi experiencia como acompañante. Vale, Patricia, muchas gracias. Hola para todos, soy Lina Rojas de la Vicaría Padre Misericordioso, Parroquia de Cristo Maestro, y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes nuestra experiencia como acompañantes en nuestra parroquia, en nuestros grupos, tanto parroquial como grupos de Emaús. Gracias, Lina, bienvenida. Gracias. Mi nombre es Gabriel Rivero, soy delegado del Centro de Anuncio de la Vicaría Inmaculada Concepción, donde me he venido formando en la pedagogía bíblico-narrativa y a su vez acompaño a animadores que repliegan el proceso en nuestras parroquias. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Queremos recordarle que nosotros somos el equipo de iniciación cristiana de la Arquidiócesis de Bogotá, compuesto por Yari Calderón, Joana Otalara y el padre Manuel Jiménez. Entonces, padre, quisiéramos antes de iniciar el diálogo con nuestros acompañantes, que usted nos comparta un poco su perspectiva de por qué la pedagogía bíblica narrativa resulta una pedagogía propicia para adultos. Muchas gracias. Por primero, a esa pregunta hay que decir que la pedagogía bíblico-narrativa, como lo hemos conversado en otras ocasiones, tiene como telón de fondo la teología narrativa, la exégesis bíblico-narrativa y la catequesis narrativa. Que ello funda entonces todos los principios y las herramientas que hemos aprendido y también la forma práctica de ejecutarla. En el caso de la Arquidiócesis de Bogotá, que es donde estamos hablando de esta experiencia, en un principio la hemos asumido para los adultos, pero la pedagogía narrativa, la catequesis narrativa, aplica a todas las edades y situaciones de la vida. También naturalmente aplica para jóvenes, aplica para adolescentes y también aplica para niños. La experiencia que nosotros hemos desarrollado aquí en la Arquidiócesis sí está centrada fundamentalmente en el mundo del adulto. ¿Por qué creemos que es clave para el mundo del adulto? Porque el adulto, en el caso nuestro, pues también está llamado a dar esa respuesta de adhesión, de corazón, de encuentro con la persona de Jesucristo, que es una condición, digamos, que hemos identificado aquí en la Arquidiócesis y que, como lo hablábamos en otra ocasión, también se puede compartir con otras iglesias particulares u otras condiciones eclesiales y religiosas. Muchos bautizados que no han dado esa respuesta de adhesión a la persona de Jesucristo. Entonces, la manera como nosotros lo hemos hecho, sí responde con su pedagogía, con su estructura dialógica, con sus pequeños grupos, con las herramientas que hemos ido elaborando a los adultos. Pero también en la Arquidiócesis hay que reconocer que muchos que ya han venido trabajando esta forma pedagógica la están aplicando a jóvenes y la están aplicando a niños con herramientas quizás más adecuadas a esas edades
con dinámicas más propias de las edades. Aplica al adulto, aplica naturalmente para todos. Bueno, Padre Manuel, muchas gracias. Y quisiéramos también que nos comparta su perspectiva sobre por qué esta pedagogía narrativa se puede llamar una pedagogía de la natalidad. Bueno, esa expresión es un poco sugerente y sugestiva porque estamos hablando de engendrar, ¿no? Del nacimiento. Entonces, si nos ubicamos dentro del proceso evangelizador, estamos hablando en el momento catequístico, el momento en el que la fe está naciendo, en el que la fe está surgiendo. Y entonces, si nos ponemos en ese momento pastoral del catecumenado, donde la fe nace, donde la fe brota, donde la fe surge, necesitamos una serie de herramientas pedagógicas que precisamente acompañen en primera instancia la relación, el construir esa relación, en este caso con Jesús. Porque puede haber pedagogías más adecuadas para los momentos de despertar o para momentos de crecimiento continuo y permanente en la fe. La experiencia y la investigación nos han mostrado a nosotros que para todos aquellos que estamos naciendo en la fe y vamos a dar una primera respuesta de adhesión a Jesús, necesitamos pedagogías no tan conceptuales, no tan nocionales, no tan abstractas, sino que el lenguaje narrativo permite que esa palabra habite en mí, que esa palabra se vuelva experiencia en cada uno de nosotros. Por eso consideramos que es como una pedagogía la más adecuada para este momento evangelizador propio de la iniciación cristiana, que es el momento en el que la fe comienza a brotar, a nacer y a dar sus primeros pasos. Bueno, Padre Manuel, es verdad lo que usted nos comenta. Ya como lo mencionábamos también en el encuentro anterior, esta pedagogía narrativa también ha acompañado el proceso de iniciación cristiana de adultos bautizados. Queremos recordarles que este proceso se ha denominado "y se quedaron con él", y se distribuye en 3 etapas. La primera, llamados a estar con él; la segunda, el reino de Dios; y la tercera, si alguno quiere venir detrás de mí. Bueno, y precisamente quienes hoy nos acompañan, valga la redundancia, son acompañantes del itinerario de adultos bautizados de la Arquidiócesis de Bogotá, que tiene como base la pedagogía bíblica narrativa. Quisiéramos hacerles una primera pregunta, y es, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de esta pedagogía? Bueno, en principio me ha llamado mucho la atención que se puede formar comunidad en torno a la palabra de Dios. Si yo hablo de comunidad como familia, nosotros bien sabemos que en familia no es tan fácil hablar de las cosas de religión, pero he tenido la experiencia como acompañante de mi familia y precisamente la pedagogía narrativa ha permitido que podamos hablar, que podamos narrar, que podamos conocer de Jesús, porque la pedagogía narrativa llama también, de verdad, como anexo a ella, como a la tolerancia, como a la paciencia, como a darse el tiempo y a la escucha. Entonces, eso me ha gustado mucho de la pedagogía narrativa, que llama a la comunidad, llama a la fraternidad, como anexo a ella, ¿no? Pero de hecho, en la pedagogía narrativa llama a narrar, a relatar, a contar, que a veces no es tan fácil en nosotros contarnos ni narrarnos. Sin embargo, la pedagogía como que abre ese abanico. Eso me ha gustado. Me ha gustado la pedagogía que no, qué dicha, no tengo que aprender temas, no tengo que aprender contenidos, tengo que aprender a escuchar. Bueno, como eso me ha llamado la atención, sí, señor.
Bueno, lo que más me ha llamado la atención, como bien se dice, que no se ama lo que no se conoce, es conocer más a Jesús, conocerlo desde sus actos, de cómo miraba, cómo se acercaba, cómo abordaba, qué decía, y ese detenernos a mirar a Jesús desde esa óptica, pues, sí, pues nos ha ayudado muchísimo a amarlo más, ¿no? Y es sentir a Jesús como en las manos, es una sensación extraña porque el desmenuzar esa palabra es tenerlo a Él vivo ahí. Sí, se dice que Jesús está, lo encontramos también en la palabra, pero este ejercicio de la pedagogía nos ha permitido tenerlo ahí con nosotros. En mi caso, lo que más me ha llamado la atención es la cercanía de la gente, de nuestros acompañantes, de los grupos, al texto bíblico. Por supuesto es que por cristianos católicos que profesemos o no mayormente el cristianismo, nos acercamos a la palabra. En este ejercicio de acompañamiento he visto esa riqueza del acercamiento de todas las personas a su texto bíblico, llevar su palabra, el poderla subrayar, el desmenuzar, como lo decía Lina, y encontrar esas palabras que uno pasa por encima, esas frases que pasa por encima, quizás porque yo ya me lo sé, porque lo he escuchado, porque lo he meditado en algún momento, pero esa riqueza de detallar en la compañía de las preguntas orientadoras, el evangelio, el texto, lleva a descubrir unas visiones que quizás muchas veces no hemos descubierto o las pasamos por alto. Una palabra, una situación, una mirada que el texto nos narra y que la pasamos por alto, creo que a través de esta pedagogía hemos llegado a esa riqueza, a descubrir aún más el texto y el acercamiento al Señor a través del texto. Bueno, muchas gracias. En esta perspectiva que ustedes han hablado, en esos descubrimientos que han encontrado, cómo las herramientas de la pedagogía bíblica narrativa han suscitado el encuentro personal y de adhesión a Jesús en su comunidad. Bueno, en nuestra comunidad realmente ha sido de una gran experiencia el acercarnos a la narrativa, pues a través de sus instrumentos como son las herramientas. Hay una herramienta en particular que hizo que la permanencia de la comunidad se siguiera dando, y es la herramienta del ser de los personajes, del hacer de los personajes. Fíjate que es una herramienta que acerca mucho a la persona que está allí, la acerca mucho al texto y le permite como descubrirse ella en el texto, mirándose como un personaje más y sintiendo que Jesús no discrimina, que Jesús no es exclusivo, que Jesús siempre está acogiendo a cada uno de los que están ahí. Entonces, el encontrarse con un Zaqueo, el encontrarse con la samaritana y cómo Jesús se acerca a ellos, entonces fue una experiencia muy bonita que les ayudó yo pienso que a la permanencia en estos encuentros a través de la pedagogía narrativa. Y sobre todo que se conoce también el hacer de Jesús con cada uno de esos personajes que en un momento somos cada uno de los que estamos haciendo el encuentro. Sí. Bueno, una de las herramientas que en lo personal y bueno, en grupo nos ha ido muy bien es el tema de los verbos, ¿no? O sea, es empezar a ver dentro de esta pedagogía la pedagogía de Jesús, o sea, cómo es la forma de Él siempre, y como lo decía en la primera pregunta que estábamos conversando, y esa forma de él acercarse, esa forma de él hablar, esa forma, todas esas maneras de nuestro Señor, al estar con todos estos personajes, pasa de ser un relato
pasa a ser ya vivido. O sea, la idea es que nosotros estamos aprendiendo de Jesús cada día y en la cotidianidad nos permite saber, bueno, Jesús, ¿cómo reaccionaría Jesús ante esto? ¿Cómo abordaría nuestro Señor esto? Eso nos ha permitido adherirnos más a nuestro Señor y en realidad porque ser católicos, cristianos es un estilo de vida y al ser un estilo de vida, pues qué mejor ejemplo el que nos dejó nuestro Señor de cómo actuaba Él. Entonces creo que una de las herramientas poderosas para nosotros también ha sido los verbos. En mi caso, como acompañante de acompañantes, el ejercicio de ver o acercarnos a toda la riqueza que la pedagogía narrativa nos presenta a través de los cajones que nos presenta el material y ver en qué medida podemos aplicar esas herramientas a cada uno de los textos, como lo dicen anteriormente nuestros acompañantes, ya sea por los personajes, ya sea por los verbos, ya sea en el macro relato, en el micro relato o en el contexto próximo del evangelio, del texto, ha ayudado a enriquecer un poco nuestro lenguaje, a enriquecer un poco la práctica para hacerlo posteriormente, no solo en el ejercicio del acompañamiento, sino quizás ya cuando una persona va a la Eucaristía, se puede ir involucrando con ese ejercicio para vivir más el texto bíblico. Quizás alguien más estudioso puede tomar su palabra y empezar a mirar ese macro relato, ese micro relato. Quizás otra persona que llame la atención a alguna palabra de alguno de los anuncios o de la liturgia puede llegar y verificar los verbos, las acciones, los personajes. Entonces siento que es de gran riqueza que en este proceso de pedagogía narrativa utilicemos estas herramientas de los cajones, ¿cierto? Y con el fin de llevarnos a la presencia de Jesús, de adherirnos a ese Señor Jesús que habla a través de la palabra, que a través de sus acciones nos interpela la vida primero y nos llama a una conversión continua y nos lleva a vivir ese texto que estamos trabajando, que es algo también interesante, que estas herramientas nos lleva a vivir eso que estamos trabajando en ese momento. Bien, yo quisiera, escuchando a Lina, a Gabriel y a Patricia, comentar algo de lo que he oído de la experiencia. Desde hace mucho tiempo en la iglesia se viene hablando que todo lo que hagamos a nivel del campo de la evangelización tiene que ser un lugar de encuentro con la persona de Jesucristo. Y me acuerdo que hace algunos años, con unos sacerdotes conversando de esto, uno de ellos me preguntaba, bueno, ¿y cuál es la pedagogía más adaptada para el encuentro con Cristo? Y escuchándolos a ustedes, fijémonos que esta catequesis narrativa, que este encuentro narrativo con el texto bíblico, responde a esa inquietud pedagógica. Y porque es claro que dos afirmaciones que tenemos nosotros en nuestros documentos que fundamentan esta experiencia en la arquidiócesis se van haciendo realidad en cada uno de nosotros, ¿no? Una primera, cuando leíamos una frase de una teóloga, Doctores Alexandre, que dice, esa historia es mi historia, ¿no? Y escuchándolos a ustedes, fijémonos que eso se hace realidad. Y la otra también es otra frase de un teólogo, ahorita se me escapa el nombre, pero dice, he leído la Biblia porque la Biblia ha leído mi vida. Por eso nosotros hablamos de habitar el texto. Evitar el texto, que es la clave, digamos, del trabajo de la pedagogía narrativa, para que si nosotros habitamos el texto habita en nosotros. Entonces eso como que queda ahí resonando en la vida, en la mente, en el corazón todo el tiempo, y es lo que va permitiendo un trabajo, no nuestro, porque no se trata que somos nosotros los que hacemos un ejercicio intelectual para comprender el texto, sino es un trabajo interior de disponer el corazón a la acción de Dios en nosotros. Porque esto no es un curso bíblico, ni es un curso de enseñanza, sino es
La pedagogía narrativa lo que hace es disponer un ambiente tanto de grupo, como lo señalaba Patricia, como personal, como lo señalaban todos, para que sea el Espíritu Santo el que pueda llegar y tocar nuestra vida. Entonces, no es un aprendizaje que nace de nuestro único y solo esfuerzo humano por comprender el texto, por aproximarnos al texto, sino lo que logra, desde mi punto de vista, tanto de lo que he leído como de lo que he visto en los grupos, logras un ambiente de disposición interior. Deja como el corazón listo de escuchar al compañero, de volver al texto, de ir allí, de volver para acá. Va dejando como el corazón listo, abierto, para que el Espíritu Santo vaya actuando, vaya llevando eso cada vez más al corazón y al interior, porque no se trata simplemente de llevar a un conocimiento racional, sino naturalmente necesitamos llegar a una experiencia profunda interior del corazón, que sería una experiencia eminentemente espiritual. Y eso es lo que logra la pedagogía narrativa, disponer la vida, abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo, que después es el que va con su gracia haciendo, obrando ese encuentro con la persona de Jesús. ¿Verdad? Y en este mismo sentido, de cómo el Espíritu va obrando, pues sabemos que la fe tiene esta doble dimensión, una dimensión personal y comunitaria. Entonces quisiera en este momento que nos compartan cómo esta pedagogía impacta en lo personal y en lo comunitario. Bueno, como experiencia personal, sí impacta muchísimo porque es como decía el padre ahora, es un encontrarse con la persona de Jesús, casi que como Dios y Moisés, guardando las proporciones, el cara a cara, ¿sí? Y viendo, cuando miramos a un Jesús cara a cara, viendo en Jesús lo que le acompaña a él, y es la compasión. Tengo una experiencia muy especial en el grupo que acompaño. Es una persona que no es confesional. Y él dice que él se queda en el grupo porque ha conocido de Jesús la compasión. Entonces, pues impactante, ¿no? Impacta eso. Dice, he conocido de Jesús la compasión. Y llevo en mi vida, o empiezo a vivir mi vida en la compasión por el otro. Eso, escucharlo de una persona que no es confesional, realmente impacta muchísimo. A nivel de grupo, pues sí, definitivamente mucha fraternidad, solidaridad, es reconocer que no somos seres individuales, ¿cierto? Que no somos individualistas, sino que estamos compartiendo todos un mismo designio de Dios, como es el de querer llevarnos a todos a ser salvos. Entonces, saber que entre todos estamos viviendo ese designio de Dios, de verdad que nos une más y estrecha más, nos estrecha más como personas, definitivamente. Sí. Bueno, digamos que en lo personal, cada día yo me siento más enamorada de nuestro Señor, la verdad. Cada día uno como que quiere más y digamos que individual cada uno de los que estamos participando quiere más, o sea, como que a veces podemos hacer los encuentros más frecuentes, es pedir ese espacio, digamos, dentro de nosotros. Ha sido muy bonito. Sorprenderse uno de las percepciones que tienen los otros, siendo pues nosotros digamos que tenemos la experiencia con dos grupos que van paralelos en la parroquia. Nosotros tuvimos formación tanto como grupos de Emaús como acompañantes en general, pues digamos que fue por el volumen, digamos que tenía los formadores, digamos, de Emaús, acompañantes de Emaús.
Y el repetir, digamos, los encuentros nos genera eso, nos ha generado a los acompañantes eso, ver esas diferentes perspectivas en esos pasajes específicos, y uno dice, mira qué bonito, tantas formas de poder ver a nuestro Señor desde el mismo texto en diferentes conceptos, pues. A nivel grupal, creo que ha sido muy bonito también el poder desarrollar las habilidades de expresar los sentimientos. De hecho, pues en el otro grupo hubo un inicio de encuentro a partir de un retiro. En cambio, en el grupo de la parroquia, pues ha sido personas que no nos conocíamos. De repente nos hubiéramos visto en la Eucaristía, pero no necesariamente. Y cómo se empezó a generar una fraternidad, un grupo muy encontrarnos en la palabra, encontrarnos en Jesús desde la palabra ha sido muy especial. De hecho, les comparto que en esta pandemia nos empezamos a reunir más porque nosotros tenemos un tema de logística en la parroquia. Entonces, aprovechamos en la pandemia y tenemos encuentros vía Zoom y nos empezamos a reunir cada 2 semanas, porque originalmente solamente podíamos una vez al mes. Entonces, esto ha generado más fraternidad, más comunidad, estamos más unidos y ha sido muy, muy especial. Eso entonces ha impactado de una manera muy positiva de podernos encontrar como comunidad. Al principio, inclusive, una de las personas decía, pues, por todo lo que estábamos viviendo de la pandemia, entonces decía que era bien especial, se sentía que el no poder asistir a los templos en este momento, pues que nos permitía podernos encontrar a nosotros y sentirnos como esa pequeña comunidad unidos, fortaleciéndonos en la fe, no derrumbándonos porque no podemos asistir a los templos. De hecho, en nuestra parroquia hasta hoy se vuelve a abrir para Eucaristías, pero pues ha sido muy, muy valioso, ¿no? O sea, ha sido muy valioso el encontrarnos desde la palabra, podernos encontrar como comunidad. En mi caso, el impacto a nivel personal es que es un paso a paso, ¿cierto? El acompañante propone el anuncio, hace unas preguntas puntuales y he visto ese crecimiento individual, ¿cierto? El crecimiento en lo personal y de las personas que acompañan. Ese crecimiento donde el Señor va tocando las entrañas de la vida y el corazón y a través de su texto, a través de su palabra, va renovando ese encuentro. Entonces, creo que es un impacto importante de reconocer el que es un paso a paso, que no vamos todos caminando al unísono, que no vamos todos quizás con afán, sino cada uno a su tiempo. Y en el impacto comunitario se ha generado pequeñas comunidades, que es lo hermoso, esos pequeños grupos que acompañan, que tienen una cabeza que es uno de los acompañantes que hemos formado, que se va más allá de solo el espacio, se vive quizás celebraciones de cumpleaños, se viven momentos de oración puntuales, se está pendiente de la otra persona cuando no viene, por qué no viene, cuando deja de asistir. Entonces siento que ese criterio comunitario se fortalece mucho. Y más cuando algunos de los grupos son familias. En el caso de la vicaría hay una familia que viene trabajando el itinerario y que a través del encuentro han renovado sus lazos familiares, sus lazos espirituales, su cercanía con la iglesia. Entonces siento que ese es un plus de este ejercicio, el que se van generando pequeñas comunidades. Bueno, pues muchas gracias. Quisiéramos también que pensáramos en que esta pedagogía narrativa, para quienes nos acompañan, esta pedagogía narrativa busca renovar la vida de la iglesia, busca renovar ese encuentro con Jesús. En este sentido, quisiera que nos compartieran cuál fue el cambio que tuvo que trabajar más cada uno de ustedes que le exigió esta pedagogía narrativa a diferencia de las formas tradicionales que tenemos de acompañar esta iniciación cristiana. Para mí ha sido un salto muy alto. Yo pues soy catequista de SPAC del año 98.
voy a contar mi experiencia así rápidamente para que veamos la trascendencia de lo que ha sido en mí la pedagogía narrativa. Yo fui formadora de una comunidad laica consagrada en la que yo elaboré las cartillas para los sacramentos. Y yo me encuentro con esta forma de hacer que la persona se adhiera a Jesús, que yo me quedo. Estoy enamorada, yo le decía a Rosy de la Vicaría, estoy enamorada de la pedagogía narrativa. Mi experiencia como catequista durante 26 años me dice, qué riqueza. Yo me preguntaba, ¿por qué antes no? ¿Por qué antes no? Es una manera tan sencilla, tan simple, de acercarme, de adherirme a la persona de Jesús, sencillamente acercándome al texto a través de simples instrumentos. Y que a su vez esa dinámica de la pedagogía va generando en la persona que se acerca, va generando una formación de virtudes casi que sin darse cuenta. O sea, no tiene que hacer mucha ascesis para ser virtuosa. Sencillamente es acercarse al texto y allí se va dando lo que yo siempre he dicho desde que comencé, la paciencia, la tolerancia, la escucha, el respeto por el otro. O sea, tú vas creciendo en virtud sin darte cuenta. Y bueno, y los cambios, pues imagínate, saber que ahora tengo que relatar, carambas, puedo relatar una historia de salvación, puedo relatar a la persona de Jesús. Y tan fácil o sea, ¿qué hace que yo lo pueda relatar fácil? En la medida en que me voy acercando cada vez más al texto, hasta ser a un Jesús de por sí creíble para otros. O sea, para mí ha sido de una experiencia absoluta. Relatar, narrar a la persona que nos ama, que muere en la cruz para salvarme. Es hacer lo mío, así es sencillo. Lindo, muy lindo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, en lo personal, limitarnos y estar siempre en el texto, no salirnos, eso fue, de hecho, desde la formación con el padre Manuel, volvamos al texto, importantísimo, o sea, porque nos ayudaba muchísimo y pues es desmenuzar completamente cada versículo y saber, de hecho, hay creo que eran 3 encuentros donde repetíamos el mismo texto, entonces inclusive en el grupo era como, otra vez el mismo texto, otra vez el mismo texto, otra vez el mismo, y era tan enriquecedor lo que salía de cada encuentro que al final terminábamos como, wow, es muy rico, es muy enriquecedor. Entonces esa parte de mantenernos en esa línea, volvamos al texto, no irnos que es que antes y entonces el otro milagro que hizo, no. Estamos en ese texto, esos hábitos buenos, poderlos tomar y ya después finalmente se volvieron innatos, o sea, siempre nos remitimos, no hay que volverles a decir volvamos al texto, no nos salimos de ahí, es tan enriquecedor, o sea, verlo desde esa manera ha sido muy positivo, ha sido uno de los cambios más grandes en lo personal. De manera personal, romper muchos esquemas ya que traían, ¿no? Por el ejercicio profesional, por el ejercicio de acercamiento al texto, ¿no? Entonces, romper el esquema quizás que tú ya conoces la centralidad que quiere decir el Señor a través del texto, o quizás ya reconoces los macros, los relatos, o quizás cuando llegas a ese punto de que es unos versículos nomás,
llegar a romper esos esquemas fue lo que más me costó, ¿no? Y lo segundo que lo vemos en el itinerario es la parte de la oración y la parte un poco, por decirlo, espiritual. En ninguno de los encuentros se hace quizás una oración al inicio o al final, sino que el acercamiento al mismo texto va a generar la oración. Ese fue un segundo esquema que para mí fue fuerte manejarlo, por ya toda una experiencia y un caminar diferente. Pero tiene tal riqueza que se está reelaborando en mí esa parte del encuentro, de la cercanía y de lo que genera ese encuentro y esa cercanía con la palabra. Sí, escuchándolo de nuevo a ustedes tres y con lo que muchas veces hemos conversado con Joana y Yari y las otras personas que nos acompañan en la construcción de esta propuesta. Y es darnos cuenta que se requiere para ser un catequista de la pedagogía narrativa o un acompañante y qué se necesita para ser miembro de un grupo. Simplemente acoger el llamado a encontrarse con Cristo. No se requiere, digamos, el ser el estudioso bíblico, el conocer todos los idiomas de la Escritura, el haber viajado a Jerusalén, el conocer la arqueología bíblica. Hay unas herramientas que aprendimos todos, basadas en un texto famoso de Margueral sobre lo que hablaba Gabriel de los cajones, y que en un webinar con CONACED compartimos hace tiempo con el profesor José María. Y insistíamos en eso, que ser un acompañante de la pedagogía narrativa basta es una voluntad humana para encontrarse con Jesús. Y fijémonos que eso aparece evidente en los testimonios de Patricia, de Lina y de Gabriel, ¿no? Sí son creyentes, son personas deseosas por crecer en su fe, seguramente también han tenido aproximación a la escritura en su formación pastoral, pero para ser acompañante de la experiencia bíblica narrativa es saber usar las herramientas, tanto de modo personal como de modo grupal, ¿no? Porque pues cuando comenzamos esta experiencia, la preocupación era, ¿y entonces qué se requiere para ser acompañante de grupo? Y venía la gran pregunta, ¿cuánto dura esa formación? ¿Cuántos estudios bíblicos se necesitan? Dijimos que eso también es un cambio interesante porque Patricia ha insistido mucho en ese saber acompañar grupos y saber escuchar a otros, saber generar el espacio, digamos, para que la palabra hable. Creo que también es un aprendizaje, lo digo por mí mismo, ¿no? A veces es aprender a callar y no tanto a hablar, ¿no? Porque nosotros los que trabajamos en catequesis, en pastoral, hacemos homilías, siempre queremos dar nuestra enseñanza, nuestra explicación de lo que creemos que dice el texto. Y lo que hacemos es que el texto no hable. Hablamos nosotros, pero no permitimos que el texto hable. Aquí quizás el campo es permitir que sea el texto el que hable y nos invita a nosotros más al silencio, ¿no? A dejar que el texto comience a hablar en nosotros. Muchas gracias. En eso también que hemos venido hablando y mencionado, creo que también uno de los cambios fundamentales es el paso de una pedagogía monológica a una pedagogía dialógica. Ya no es una persona instruida, llena de conocimientos, que se para y habla y da lecciones sobre lo que es seguir a Jesús, sino que los participantes pueden empezar a hablar, convivir y desde la misma experiencia de los participantes decir qué es seguir a Jesús, qué me dice el texto, ¿no? Ahí vamos encontrando también unos pequeños cambios de formas participativas, ¿no? En donde todos tenemos voz, opinamos, ¿sí? Y eso creo que hace que vayamos madurando en la fe, ¿no? A veces ciertas ideas no son tan propicias, por decirlo así, y la comunidad misma ayuda a purificar esas ideas, ¿no? Quisiéramos también dialogar en torno a una pregunta y es, ¿cómo ha influido en el caminar la pedagogía bíblica narrativa en la manera de concebir la fe para ustedes? La fe también se puede concebir desde la transmisión, desde lo narrado.
Si yo ya tengo fe, como yo que cuando me acerqué al texto ya tenía la fe, pues quiero decirles que la fe ha sido fortalecida, se ha solidificado, ¿sí? Y cada vez se va acrecentando cada vez más y se va haciendo cada vez más fuerte a través de conocer de lo que hizo Dios desde el comienzo. Él trazó un plan para mí, trazó un plan de salvación para mí a través de gestos, hechos y palabras. ¿En dónde puedo leer esos gestos, esos hechos y esas palabras? En los relatos bíblicos. Solo que Dios, al trazar ese plan de salvación, lo ha hecho por etapitas. Entonces, en la medida en que yo me acerco a esas etapas a través del relato bíblico, entonces yo voy conociendo de ese Dios que me amó. Entonces, eso hace que mi fe realmente se fortalezca. Y así es lo que yo he entendido cómo se gesta la fe. Bueno, en mi caso ha sido más que acompañar un grupo o hacer parte de un grupo parroquial, es sentir una fe mucho más cercana, como vivencial completamente, aplicable a lo que vivo a diario, y pues lo he visto también en todos los que están dentro del grupo. Ver a un Dios que se desborda de amor, sentirme hija amada de Dios. Yo creo que eso ha sido la forma en la como ha influido, digamos, esta parte de vivir esta pedagogía de esta manera. De verdad que deja de ser una forma de hacerlo, de entender y de vivir la palabra, y es ya hacerla mía, de mi vida personal y de todos. Yo creo que a todos nos ha pasado, a todo el grupo. Independiente del momento en el que uno esté viviendo, el momento del encuentro es impresionante, porque cuando compartimos entre nosotros ya estas vivencias, en ese compartir uno se da cuenta cómo llega esa palabra a dar un mensaje específico del momento que está viviendo esa persona. Entonces, ha sido un gran influenciador, la verdad. Hoy en día que hablamos tanto de influenciadores en redes y demás, pues creo que Jesús es el mejor influenciador en nuestras vidas, y esta pedagogía ha permitido eso, que Jesús sea mi influenciador. En mi caso siento que cada anuncio de la pedagogía que traccionando a un aspecto de la fe y de la persona. Milagros, cada encuentro, cada anuncio, cada texto va dando esa certeza en la fe en cada uno de esos aspectos trabajados en cada anuncio. Entonces siento que sigue en esa misma fe. Quizás cuando yo profeso la fe del creo ya lo doy con más certeza porque lo he visto, lo he meditado, lo he contemplado en alguno de estos anuncios. Y otra riqueza que creo que fortalece ese espacio de la fe es el momento contemplativo, esa gracia de que se aterriza el texto bíblico a un momento de contemplación, a un momento de introspección, a un momento de encuentro con el Señor a través de esa contemplación que en la segunda etapa tendrá un poco más la fuerza, nos ayuda a acrecentar la fe, ese caminar de fe. Bueno, yo también creo que el hecho de poder conocer a Jesús como Él mismo se nos presenta desde los textos bíblicos, pues también va fortaleciendo ese camino de fe, va fortaleciendo ese encuentro con Él, va fortaleciendo el poder tener nosotros una manera distinta de vivir la fe, una manera diferente de relacionarnos también pues con la iglesia. Bueno, ya para terminar quisiéramos que nos compartan ustedes qué retos, dificultades y aprendizajes han podido tener ustedes en este camino de pedagogía narrativa.
aprendizajes, muchísimos. Aprendizajes que redundan sobre todo en la esencia de la persona. Aprendizajes que van más allá, como decía el padre, de la intelectualidad. Aprendizajes que tocan el ser espiritual a través, como decía yo, del manejo de las virtudes casi que sin darnos cuenta. Aprendizajes tan importantes como que cuando yo me acerco al texto bíblico, cuando conozco de la acción de Jesús en la vida mía y en la vida de cada uno, realmente no me lleva sino a querer hacer un silencio adentro para poder experimentar adentro al Jesús que vi en el texto. O sea, es un aprendizaje, como dice Gabriel, que nos lleva a la contemplación del mismo Jesús que encontramos históricamente en los relatos. Entonces, ha sido un aprendizaje muy, muy profundo. Retos. El reto hacer que esa historia de salvación contada a través de relatos bíblicos, esa historia de salvación también sea la mía y sea la tuya. Ese es un reto. Dificultad. Es dificultad que yo encuentro de pronto la misma resistencia de los que viven la pedagogía narrativa, pero no como se quisiera, sino como barniz, como un barniz. No. La pedagogía narrativa debe llevar a que el relato me toque. Entonces, pero hay resistencias humanas que impiden que tú te dejes tocar por lo que te cuenta el relato. Y es una resistencia. Gracias. Bueno, aprendizajes muchísimos. De hecho, vivir a Jesús diariamente a la manera de Jesús, porque cuando uno lo conoce de esta manera, pues uno termina enamorándose muchísimo más y cada día más, y como que eso siente que le falta, le falta, le falta. Aprendizajes en comunidad desde, como les decía, no desde una experiencia, porque hemos tenido la oportunidad de las dos, a partir de una experiencia de un retiro y como comunidad, pues. Entonces, crear esos lazos de vivir como comunidad en ese sentido y empiezan a aparecer otros que es, pues tenemos nuestro grupo de WhatsApp, entonces hacemos oración de intercesión, o sea, se genera una camaradería linda, entonces que fulanita está recién casada y quedó en embarazo, entonces qué emoción, entonces la foto de la ecografía y están todos pendientes, entonces, esa cercanía, eso es Jesús, Jesús se acercaba a todos, no importa quiénes fueran, es eso ha sido unos grandes aprendizajes, digamos, como comunidad. Retos, el tema de desaprender, eso es un reto grande y sobre todo porque pues nosotros mismos les decimos, como acompañantes, ni somos teólogos, ni biblistas, nada, aquí no venimos con nada, venimos con un corazón sediento de conocerlo a Él, a conocerlo cada día más, entonces transmitir eso es fundamental, ¿no? Como grupo para poder compartir y crecer juntos. Fue un reto y porque además también dentro de los grupos llegan, no, es que yo hice, yo tengo tal curso, yo tengo... No, o sea, lo único que queremos es conocer a Jesús desde la palabra. Entonces eso es un reto importante dentro de los grupos.
La convocatoria también, más que como la pedagogía como tal, sino las convocatorias dentro de los grupos también. De hecho, a veces el nombre suena un poquito que nosotros, bueno, pues obviamente con ustedes le pusimos un nuevo nombre, configúrate, configurarse a la forma de Jesús para podernos ir, porque desafortunadamente pues nos quedamos con la catequesis de la primera comunión y de la confirmación y los que se han preparado en otros sacramentos, pero es también un reto como iglesia dentro de nuestros grupos, dentro de la parroquia como tal, invitar, ¿no? O sea, motivar a que se unieran a nosotros, pues eso fue un reto también. Y dificultades, yo creo que con el tema de la pedagogía, no, pues creo que ha sido más a nivel nuestro logístico, de nuestra parroquia, de nuestro espacio. Y miren que la pandemia nos ayudó, como les contaba antes, o sea, antes nos ayudó muchísimo más. No tenemos el espacio, de hecho lo estuvimos tratando de hacer en salones comunales de alguien, no, yo presto el salón comunal del edificio donde yo vivo, o sea, encontrar los espacios no hay excusa, ¿no? Entonces, que para que poder tener el círculo y somos grupos tan grandes y como no tenemos, digamos, en caso particular de Maús, no importa, entonces ahí ubicados, pero no es el círculo, no es como, no es la cosa psicorrígida, y es tan maravilloso el Señor que siempre se generaban esos espacios para podernos encontrar. De hecho, en la pandemia tuvimos encuentro con nuestro párroco, adoración al Santísimo, con el Santísimo expuesto. Entonces, uno de estos cuadritos, así como nos estamos viendo nosotros, pues uno de ellos era nuestro Señor en la custodia. Ese tipo de cosas ha sido muy, muy bonito dentro de nosotros y no ha habido nada que no nos lo permita, pero son retos, ¿no? O sea, son retos que hemos tenido que vivir, pero los hemos superado todos y antes, al contrario, hemos estado más fortalecidos. Aprendizajes, el acercamiento puntual a la palabra, el saber escuchar, el saber hablar, porque hay personas que de pronto se les dificulta un poco el exponer su criterio en un grupo. El respetar al que no quiere hablar también es una riqueza de nuestro proceso, aquel que llega, se sienta, escucha, pero está atento a lo que la comunidad, a lo que el grupo habla del anuncio. Sé que también el manejar la palabra de Dios para algunas personas ha sido todo un aprendizaje, por más de que se trabajen solo unos textos. El tener esa riqueza en sus manos, el ver la riqueza de la palabra en sus manos, siento que ha sido todo un aprendizaje. Reto el que muchos más se adhieran a esta propuesta dentro de nuestra amada arquidiócesis, de todos los espacios de evangelización, y así no sea solo dentro de nuestra arquidiócesis, sino, ¿por qué no?, a nivel nacional e internacional, que se adhieran a esta propuesta hermosa que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ese es todo un reto. Y dificultades, creo que pues las que pueden surgir en cualquier grupo social, ¿no? De algunos conceptos, a veces se adhieren, a veces no, a veces se cuestionan, pero siento que en el proceso se va dando respuestas a todas esas preguntas que inicialmente pueden surgir. Bien, pues en estos webinares que hemos tenido desde el año pasado, en los que hemos podido conversar acerca de la pedagogía bíblico-narrativa, unos en compañía del profesor José María, otros con las personas que venimos participando de estos procesos, tanto como el equipo arquidiocesano como acompañantes. Quiero recordar que esa es una experiencia propia de la arquidiócesis. Con esto quiero decir, no es que la pedagogía bíblico-narrativa sea exclusiva y propia de la arquidiócesis, sino que la arquidiócesis, inspirada en la teología narrativa, en la exégesis narrativa, ha venido construyendo una experiencia propia, pensada para el mundo de los adultos, que hemos llamado y se quedaron llamados a estar con él, y se quedaron con él, basados en esa palabra del Evangelio. Y es de esa experiencia de la que hemos hablado y de la que hemos conversado.
Naturalmente, en el mundo de la pastoral, de la catequesis, hay otras formas de trabajar la pedagogía narrativa, ya sea para adultos, ya sea para jóvenes o ya sea para niños. Aquí nosotros nos hemos referido a la manera como en grupo, en equipo, hemos venido conformando esta experiencia, porque no es una experiencia que ha nacido de una persona sola, sino ha sido un constante trabajo en equipo, de mirada en equipo, de reflexión entre todos, de desaprender todos, de aprender todos. Es una labor, ha sido muy de iglesia, que también ha generado comunidad, fraternidad entre los que hacemos parte de este equipo arquidiocesano. Porque hay muchas maneras, incluso la invitación, como también la hacíamos en su momento con José María, es acercarse a profundizar en la teología narrativa y en la exégesis narrativa y en la catequesis narrativa y aventurarse también ustedes a generar sus propios itinerarios basados en esa pedagogía. ¿Qué se requiere para formar un itinerario? Nosotros hemos dicho que se requiere dos cosas, como una comunidad narrativa y una apuesta por empezar a conformarse de acuerdo con esta pedagogía. La que hemos hecho en la arquidiócesis es la que hemos presentado con muchas limitaciones también, naturalmente, con muchos desconocimientos de parte nuestra, pero con una voluntad evangelizadora grande de parte de todos, también con mucha apertura de corazón a la acción del Espíritu Santo, para que acompañe este proceso en la vida de la Iglesia de la arquidiócesis. Y es lo que hemos querido compartirles, una experiencia naciente, una experiencia pero que está también creciendo en la vida de la Iglesia. Y si bien ustedes en CONACED quizás tienen una preocupación también por el mundo juvenil, pues un poco es que esta experiencia que hemos venido construyendo para los adultos los motive a profundizar más esto para ver maneras de desarrollar esta experiencia narrativa para el mundo de los jóvenes. Pero la respuesta humana siempre va a ser la misma, trátese de un adulto o trátese de un joven, de ese llamado a adherirse a la persona de Jesús en las expresiones que hemos usado aquí, ¿no? De enamoramiento, de seguimiento, de discipulado, de adherirnos a Él. Eso es un poco lo que hemos querido entonces ofrecer con estos webinares a través de CONACED Nacional. Bueno, Padre Manuel, muchas gracias. Queremos también pues agradecer a Patricia Gómez, a Lina Rojas, a Gabriel Riveros, que nos han acompañado generosamente el día de hoy a compartir un poco de su experiencia. Extendemos también el agradecimiento a todos los acompañantes que han estado durante este proceso de iniciación cristiana en la arquidiócesis. Sabemos que es un grupo grande y les agradecemos también a ustedes, a quienes nos están viendo en este momento, por acompañarnos, por interesarnos en esta pedagogía. Y la invitación, como ya lo decíamos hace una semana, es a que puedan seguirla conociendo, a que puedan adentrarse en esta pedagogía, conocer un poco más de sus herramientas, de todo lo que ella nos ofrece para poder tener una manera diferente de encontrarnos con Jesús. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, Muchas gracias a todos. Muchas gracias. no, a ustedes, gracias.